Estaba ayudando a mi hijastra con su tarea escolar y mi esposa dijo, estos son mi hijo, no tienen derecho a enseñarle. Una noche, transferí todas las cuentas a su padre real. El nunca apareció. El mensaje de voz llegó a las 2:17 de la mañana. Santiago, Nuevo León, et el tipo de pueblo que parece inofensivo desde la distancia. Uno cuanto semáforo. Una cafetería con el mismo pe girando en la vitrina de cristal cada mañana. Césped que se cortan como si fuera una religión. Gente que te saluda con la mano incluso cuando no le agrada porque los modales son lo último que puden controlar. Por la noche, el silencio no es tranquilo. E critico. Prosiona desde los campos de cultivo y las carreteras rural vacía. Y es que cada sonido en una casa se sienta como una confusión. Un crujido, un suspiro, un gabinet serendos con demasiada fuerza. Una voz elevada apena un tono. E esa noche, pas avant de las 10. El resto del vecindario estaba a oscura, excepto por un punado de bombilla en los porches y el ocasional parpadeo azul de un televisor a través de las persianas. Nuestra cocina estaba iluminada por una sola lámpara colgante amarilla que hacía que todo pareciera cansado. Nuestra taza, nuestra encimera, incluso la mesa donde yo estaba sentado. Estaba en la mesa de la cocina con Jimena, mi hijastra, y ella estaba haciendo eso que hacen los adolescentes cuando intentan no parece que necesitan ayuda. Su lápiz seguía golpeando el papel como si estuviera negociando condiciones. Tenía el libro de álgebra abierto a un lado, un esquema de un ensayo al otro, y la expresión de su rostro decía que preferiría estar en cualquier otro lugar, incluyendo la silla de un dentista sin anestesia. Está bien, dis-je, manteniendo la voz baja para no convertirlo en un sermón. No tiene que gustarte. Solo tiene que entenderlo. Jimena puso los ojos en blanco. Pero no fut con maldad. Todavía no. Fumas como un reflejo, un escudo. Si elo entiendo, mintio ella. No se elo eche en cara. Delice el papel más cerca. Nuestra melo que hiciste. Senalo una alnea de trabajo que se desvió en algún lugar alrededor del paso tre. Tenía el instinto correcto, pero la ejecución errónea. Como alguien que construit un puente pero le faltan dos pernos y finge que la gravda respetará su confianza. Respiré hondo y lo que siempre hacía. Me hice presente, no con grand discurso o vinculo forzado. Solo presencia, paciencia, de esa que no brilla, que no hace que nadie aploda. Del tipo que se agota y nunca se reemplaza. Mira, dis-je, senalando la ecuación. Cuando mi se terminó, tiene que hacerlo en ambos lados. Todo debe mantenerse equilibrado. Eso es el punto fundamental. Si solo elo mueve en un lado, no elo está resolviendo. Solo está deseando que se resuelva. Jimena franció el seno, reelaboró la nea y luego la siguiente. Algo encajó. Puede verlo en los ojos de un chico cuando algo finalmente tiene sentido, como una puerta abriendo en un pasillo que pensaban que estaba tapiado con ladrillo. Oh, murmuró, en voz baja, como si no quisiera admitir el alivio. Si, dis-je. Ahí lo tiene. No hermala en esto. Solo está enojada con esto. Ella resopló, casi sonrió, y por un segundo se sintió normal. No perfecto. No una versión de película de un padrastro y hijastra sanando mágicamente a su familia con matematica. Simplement normal. Entonces escuché pasó. Mónica, mi esposa. Sin prisa, sin apuro, solo el paso medido de alguien que espera que la casa se mueva a su alrededor. Pasó por la entrada de la cocina, dirigiendo hacia el pasillo, probablemente por agua o para revisar el termostato como siempre hacía antes de dormir. Se detuvo, no porque le sorprendiera ver ayudando. Ya elo había hecho antes. Había ayudado con proyecto de ciencia en forma de libro y a completar formulario escolar que Mónica olvidaba hasta que la fecha limite era una amenaza. Se detuvo por quería recordar que era mi lugar. Su ojo se movieron del papel de Jimena a mi mano apoyada en el borde de la mesa. Luego a mi rostro, y no había nada cálido allí, ni gratitud, ni suavidad, solo esa mirada plana que pone la gente cuando está a punto de dejar algo claro, algo cruel.
Estos son mi-ijo, dijo. Las palabras se quedaron allí, pesada. Espérez el resto, como si talvez se convertira en algo raisonnable. Talvez diria que era tarde y Jimena ne s'hésitaba dormir. Talvez diria que quería manjar los asinto escolar a su manera, pero no lo hizo. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera estudiando una mancha en la alfombra. No tiene derecho a enseñarle. Sin derecho. No hubo un gracia. Ni un déjà m'hacerlo yo. Ni un deberíamos ayudar en boss. Sin derecho, como si yo fuera un extrano. Como si fuera un trabajador temporal en su casa contratado por utilidad. Sin pertenencia. El lápiz de Jimena se detuvo à mitad de un golpe. No levanto la vista. No me defendió. Ni siquiera se estremeció en señal de protesta. Solo se quedó mirando su hoja de trabajo como si de repente fuera el lugar más seguro del mundo para mantener la vista. Ese silencio me afectó. No explotó. No creó una escena. Simplement se asentó como el polvo. Mónica no discussió. No esperó mi respuesta. Se dio la vuelta y se alejó. Pi descalzó sobre la madera, desapareciendo por el pasillo como si hubiera completado una tarea. El refrigerador zimbaba. El reloj sobre la estufa se guindeaba. Afura, un automóvil pasó por la carretera distante, los neumáticos susurrando sobre el asfalto como si el pueblo estuviera tratando de no ser testigo de lo que acababa de suceder. Me quedé sentado sintiendo el calor en mi rostro, la opresión en mi garganta, el instinto del cuerpo de defenderse. Y no lo hice porque sabía algo que no quería admitir. Si hablaba, Mónica actuaría como si estuviera exagerando. Si protestaba, ella la maría drama. Si exigía respeto, ella diría que estaba centrando todo en mí. Así que me lo tragué. Siempre me lo tragaba. Jimena se aclaró la garganta como si quisiera fingir que nada había pasado. Entonces, para el ensayo, dijo con voz pequeña. Me quedé mirando los números en la pagina, las variables, el equilibrio, la lógica, y me pregunté qué clase de hombre se sienta en su propia mesa, pagando su propia hipoteca, y le disant que no tiene derecho a participar en las vidas que habitan bajo su techo. Ayudé a Jimena a terminar de todo modo porque dejarla abandonada habría sido castigar a una nina por la crueldad de su madre. Y a pesar de todo, nunca quis ser ese hombre. Pero algo en mi cambió mientras le explicaba el planteamiento de su tesi. Empecé a notar patron, como cuando ves una grieta en un vidrio y no puedes dejar de verla. Después de esa noche, todo en la casa empezó a funcionar a la manera de ella. No a nuestra manera, no compartido, no negociado. A la suya. Las reglas se volvieron extrañamente específicas. Se suponía que yo no debía disciplinar a los niños, lo que significaba que no podía corregir a Gael cuando hablaba como un acosador ni decir la Jimena que soltara su teléfono cuando estaba reprobando clase porque vivía en TikTok y en la evasión. Sin embargo, se esperaba que yo pagara. Esa parte nunca cambió. Actividad, yo. Repas escolar, yo. Excursión y cuotas escolar, yo. Prima de seguros que nunca dejaban de subir, yo. Las reparación de la camioneta cuando la luz de revisión del motor se convirtió en una característica permanente, yo. Yo era la mano que alimentaba la casa, pero no se me permitía tener voz. Y Gael, el hijo de Mónica, aprendió rapido que clase de hombre era yo en esa configuración. Empezó a hablarme como si fuera un cajero automático. No métaphoriquement, sino literalmente. Entraba en la habitación, ni siquiera decía hola, y decía, necesito 800 pesos. ¿Para qué? Preguntaba yo. Il suspiraba como si yo fuera una molestia para él. Para cosa. Cosa. Siempre cosa. Si yo insistía, Mónica aparecía como una sombra y decía, solo daslo. No haga de esto un problema. No haga de esto un problema. Esa era su frase favorita. Significaba, no haga pregunta. No espere gratitud. No reclame autoridad. No exija respeto. Solo da. Solo paga.
Solo se utili calat. Mientras tanto, Roberto, su padre biologico, era tratado como una leyenda. No vivia en nuestra casa, pero vivia en su boca. Dijo que podría pasar el próximo fin de semana. Está ocupado con el trabajo. Lo está intentando. Está bien, il nos entiende. Roberto siempre estaba a punto de aparecer, siempre planeando, siempre con la intención de hacerlo y, de alguna manera, siempre era excusado. Faltaba a cumpleaños, faltaba a jugo, faltaba a las reunión de padre y maestro, faltaba a las cosas aburridas, las cosas real, las cosas que hacen que un padre si un padre. Pero enviaba un mensage de texto de vez en cuando y eso iluminaba a los niños como si fuera un milagro religioso. Yo era el tipo que los levaba a los entrenamientos. El tipo que pagaba por los tacos de fútbol. El tipo que estaba de pie en las gradas fría mientras Gael me ignoraba y buscaba entre la multitud a un padre que no estaba allí. Recuerdo una noche en que Gael llegó a casa enojado porque Roberto había prometido ir a un jugo y no lo hizo. Tiró su malta junto a la puerta y dijo, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara, el habría venido si mamá no te hubiera elegido a ti. Como si yo fuera la razón por la que su padre le falaba. Como si yo fuera el villano por que d'arme. Monica no lo corrigió. No dijo, eso no es justo. No dijo, no lo hablé así. Solo suspiró y dijo, Gael está molesto. No te lo tom como algo personal. No te lo tom como algo personal. Como no te lo toma como algo personal cuando las personas a las que alimenta te miran como si fuera la razón por la que se mueren de hambre? También hubo peu que no momento. Silencioso. Jimena hablaba de las reglas de papa, aunque papa no era quien aplicaba ninguna. Gael decía, mi papa me habría conseguido uno mejor, cuando yo le compraba algo práctico en lugar de algo ostentoso. Monica decía mi hijo delante de mí como si estuviera marcando territorio. Hacia que la casa se sentira desequilibrada, como una mesa con una pata más corta que las demás, siempre tambaleandosa, siempre inestable, siempre amenando con derramar el lo que fura que pusiera sobre ella. Y empecé a sentirlo en mi propio cuerpo. La forma en que mi hombro se tensaban cuando Monica entra en una habitación. La forma en que dejé de ofrecer opinión porque era tratada como intrusión. La forma en que le gaba a casa del trabajo y me sentaba en la entrada durant un minuto extra porque entrar se sentia como entrar en un lugar donde me toleraban pero no me querían. No quería aplauso. No necesitaba que me l'amaran papa. No estaba persiguiendo alguna fantasia donde de repente l'orarian y me darian las gracias y me dirian que los salvé. Solo quería el respeto básico mínimo, un asiento en la mesa que yo pagaba sin que me dijeran que no pertenecía allí. Pero en Santiago, el respeto no es algo que exige. Es algo que se te concede o se te niega silenciosamente hasta que empieza a creer que merece la negación. Y esa es la parte peligrosa. Porque una vez que acepta ser tratado como una herramienta, dejan de verte como una persona por completo. Te ven como una finción, un pagador de factura, un conductor, un ruido de fondo que mantiene las luces encendidas. Esa noche en la mesa de la cocina no se desvaneció. Creció. Me siguió en cada pago automático. En cada recibo. En cada vez que sacaba mi tarjeta sin que nadie siquiera me mirara a los ojos. No tiene derecho. Esa palabras se convirtieron en la banda sonora de mi entrega. Y cuanto más daba, más peu que no me volvía. Hasta que un día me di cuenta de que no me estaban echando. Ya me habían borrado. Y la única razón por la que la casa todavía me necesitaba era porque a las facturas no les importaba la sangre. A las facturas solo les importaban los nombres. No lo sabía todavía, pero se acercaba el momento en que finalmente dejaría de tragármelo. Cuando finalmente dejaría que la casa sentira lo que era estar sin mi trabajo silencioso sosteniéndola, cuando la leyenda se vería obligada a volverse real y la grieta se convertiría en una ruptura. El fin de semana en Val de Bravo, Estado de México, se suponía que iba a ser inofensivo. Monica el la monoche de familia, dijo que necesitábamos salir de Santiago. Dijo que los niños merecían algo divertido. Yo conduje. Por supuesto que conduje. La camioneta estaba llena de hielra,
sia plegable, bolsa de botana que yo abia pagado y una pila de jugo de mesa que Gaël insistio en que le varamo pero que nunca tocaria. Monica se sentó en el asiento del pasajero, enviando mensage. Jimena tenía su auricular puesto. Gaël estaba deslizando la pantalla, riendos de algo en su teléfono. Nadie me hablaba a menos que ne hesitaran algo. Baja el air. Para a cargar gasolina. Pued traer refresco cuando le gemo ali. Pued? Siempre pued? Nunca gracia. Val de Bravo se parecía a cualquier otro pueblo turístico tratando de fingir que era más grande de lo que era. Muel pulido, Porsche limpio, gente que vestia la comodidad como si fuera heredada. Los amigos de Monica la recibieron como si fuera la realza que regresa. Abrazo, risa, es circulo cerrado que no se ensancha. Yo levé la cielra adentro. Installer la mesa plegable. Accommoder la comida. Pagué por las pizza extra cuando alguien decidió que no teníamos suficiente. Nadie preguntó si yo quería una bebida. Me serví la mia. El nombre de Roberto surgió en la primera hora. Por supuesto que surgió. Alguien preguntó, entonces, los Nino ven mucho a su padre ultimamente. Lo sentí de que Monica respondirá. Es ligero cambio en su postura, y esa suavidad fingida. Ella sonrió. No a mí. Almeno todavía tienen a Roberto, dijo. Él es el único que real los comprende. El único. La palabra golpeó de manera diferente cuando se pronunció frente a una audiencia. Risa, asentimiento. Alguien dijo, eso es muy importante para los Nino. Me quedé allí sosteniendo un plateau de papel, escuchando como ocurría mi eliminación en tiempo real. Nadie me miró. Nadie lo corrigió. Monica no me miró ni una vez. Yo era el conductor, el patrocinador, el total de fondo en la narrativa de alguien más. Gaël se reclinó en su silla más tarde esa noche y dijo, lo suficientemente alto para el grupo, si, mi papá me entiende. Simplement el oas. Simplement el oas. Me pregunté que, exactamente, hacia Roberto. El no pagó por la camioneta que estaba en nuestra entrada. No pagó por los tacos de fútbol. No pagó por el tratamiento de ortodoncia de Jimena. No pagó la hipoteca que permitía a Monica organizar su pequeña vida curada. Pero él los entendía, y aparentemente eso era suficiente. Salí en un momento dado, me quedé cerca del lago mientras el sonido de la conversación flotaba a través de las ventanas abiertas. El agua estaba oscura, quieta. Repetí su palabra, el único que real los comprende. Yo había pasado a no tratando de comprenderlo. Aprendiendo los estados de ánimo de Jimena, sabiendo cuando Gaël estaba enojado de que él lo admitira, cubriendo los gastos silenciosamente para que nunca tuvieran que sentir inestabilidad. Y yo seguía siendo temporal, seguía siendo opcional, seguía siendo no real. Ese fut el momento en que algo dejó de luchar dentro de mí. No fut explosivo. Fut limpio, como accionar un interruptor. Me di cuenta de que no estaba siendo excluido por accidente. Estaba siendo definido. Conductor, pagador, utilidad. No padre, no compañero. Utilidad. En el viaje de regreso a Santiago, Monica habló de lo agradable que era estar rodeada de personas que lo entienden. Pregunté cuidadosamente, que entienden que. Ella miró por la ventana. A los Nino. Son dinámico. Es complicado. ¿Complicado? Sí, dis-je. Lo es. No pregunto a qué me refería. No quería saberlo. Esa noche, después de que la casa se quedó en silencio, me senté de nuevo en la mesa de la cocina. La misma mesa, la misma luz. Solo que esta vez no había problema de matemática, solo mi computadora portátil. Abrí nuestra aplicación bancaria, cuenta compartida, calendario de pago automático, paquete de suscripción, borrador de seguros, cuota de la Liga Deportiva programada para el próximo mes, el paquete de internet vinculado a la casa. El pago automático de la tarjeta de crédito que Monica trataba como imposo sin fondo.
Todo fuia a través de mi. Cada comodidad, cada conveniencia, cada illusion de estabilidad. Y de repente entendit algo brutal. Elo no me ne sésitaban a mi. Ne sésitaban mi pago. Así que is algo que se sintió meno como una venganza y más como contabilidad. Transféri la responsabilidad. Cada factura compartida que legalement put se la réassigner à Roberto. No ilegalement ni fraudulentement. Simplement me éliminer, actualiser los números de contacto, cambier la responsabilidad principal donde el papeleo lo permitía y cambier los cobro automático vinculado a mi cuenta personal. Luego cancelé elo que no me correspondía cargar. La próxima cuota de la Liga Deportiva de Gael, cancelada. El paquete de internet familiar bajo mi tarjeta, cancelado. El pago automático en la tarjeta de crédito que Monica nunca monitoreaba, detenido. No grité. No envié mensage de texto dramatico. No amenacé a nadie. Simplement alinéer la realidad con la narrativa de Elo. Querian al padre real. Muy bien. La realidad viene acompañada de factura. Cuando cerré la computadora portátil, senti algo que no había sentido en ano. Calma. No era enojo, no era alegría, solo claridad. Si Roberto era el único que realm los comprendía, entonces él podía prover para Elo realm. Me fui a la cama sin decir una palabra. La manana lego como siempre Elo a San Santiago, luz suave a través de cortina delgada, el zumbido de los electrodoméstico comenzando sudia. Monica no notó nada al principio. Gael tampoco. Jimena se fut a la escuela sin saber que el suelo bajo sur Utinaya se había desplazado. Tomó menos de 24 horas. La primera notificación llegó a media tarde. Una alerta de pago de vuelto, luego otra. Luego una llamada que Monica no respondió porque no reconoció el número. A la noche, su tono había cambiado. ¿Qué hiciste? Preguntó ella con el teléfono en la mano y la pantalla iluminada con la llamada perdida. La miré con calma. Escuché. Ella frunció el seno. ¿Qué escuchaste? A ti. La confusion en su rostro fut quasi impressionnante. No te sigo. Dijiste que son tuijo. Que yo no tango de recho. Su boca se tensó. Así que di un paso atrás. Su voz se elevó. No puede simplement dar un paso atrás de la familia. Sostu su mirada. Apparentement nunca fui parte de ella. El silencio cayó, pesado, entre nosotros. Gael entró en la habitación en ese momento con el teléfono pegado a la oreja. Disant que mi registro no se procesó, espetó. La fecha limite manana. Monica me miró como si yo hubiera prendido fuego a la casa. No me moví. Lama a tu papa, dis-je en voz baja. La habitación se quedó immobile. Gael parpadeó. ¿Qué? Lama al que realm te comprende. El rostro de Monica perdió el color. Está siendo ridículo, susurró ella. No, dis-je. Estoy siendo coherente. Esa noche Roberto no apareció. No por orgullo. No por responsabilidad. No apareció en absoluto. Y por primera vez, la leyenda tuvo que enfrentarse al papeleo. La casa se sentia différente, menos estable, más honesta. Y senti que algo se assentaba en mi pecho que había estado inquieto durant ano. Esto no fut un berrinche. Fut una corrección. Elo habían trazado la nea. Yo simplement dejé de estar en el lado equivocado de ella. Y ahora, la cuenta había vencido. El primer pago de vuelto no asustó a Monica. No al principio. Lo trató como un error tipográfico en la realidad, como si el universo hubiera archivado mal un formulario y se corregiría a sí mismo en el momento en que ella francira el seno con suficiente fuerza. La observé depuis en la isla de la cocina con el teléfono en la mano, golpeando la pantalla con una impaciente. Su frente se tensó. Su boca hizo eso que siempre hacía cuando algo de jaba de obedecerla, apretada, ofendida, como si el mundo se hubiera salido de control. Dais que la tarjeta fut rechazada, murmuró.
Gaël ni siquiera levantó la vista del sofá. Entonces US a una diferente. Los ojos de Monica se dirigiront hacia mi sin girar la cabeza por completo. Una mirada, una expectativa silenciosa. Arreglalo. Haz que la máquina invisible funcione de nuevo. No me moví. Seguí enjuagando una taza de café en el fregadero como si nada en esta casa se estuviera derrumbando. Por una vez quería que se derrumbara. No en lama, no con grito, solo la pérdida lenta de la comodidad. El tipo de pérdida que hace que la gente finalement not sobre que ha estado parada. Para la manana siguiente no era solo un pago. Era una cadena. Paquet de internet inalámbrico suspendido. Cuenta de servicio de transmisión cerrando sesión. Seguro rechazado por falta de fondo. Un correo electrónico recordatorio de la Liga Deportiva de Gaël parpadeando como una luz de advertencia. Registro incompleto. Pago requerido. Monica seguía actualizando las pantallas como si pudiera intimidar a la verdad con la mirada. Esto no tiene sentido, dijo con voz más alta ahora. Estos están configurado. Siempre han estado configurado. Jimena entró en la cocina con la mochila al hombro, mirando las luces del enrutador como si fuera un animal enfermo. Porque no funciona. Pregunto, no era una pregunta, era una acusación. Monica espetó, lo sé. La mirada de Jimena se dirigió hacia mí, afilada y rápida. No dijo nada pero estaba allí. Se calculó adolescente silencioso. Si el dinero está raro, es culpa de él. Gaël caminó ruidosamente por el pasillo con los tacos de fútbol en la mano. La práctica comienza en una hora, dijo. El entrenador dijo que si mi registro no entra para hoy, quedó fuera del equipo. La garganta de Monica trabajó como si hubiera tragado algo amargo. Lo manejaremos. Gaël tiró su zapato al suelo como un desafío. Manejarlo? Como? Silencio. Porque la forma en que elo habían manejado durant meses, durant años, era de jando que yo elo manejara en silencio, automáticamente, sin agradecimiento, sin permiso para importar. El teléfono de Monica sonó de nuevo. Número desconocido. Ella elo ignoró. Sonó de nuevo. Ignorado. La tercera vez respondió con la dulzura forzada que usaba con los extraños. Bueno. Su expresión cambió a mitad de la frase. La dulzura se cayó como una máscara que se desliza. ¿Qué? No quien habla. Luego más fuerte. ¿Por qué me llama a mí? Sus ojos se clavaron en mí de nuevo. Completamente esta vez. No una mirada fugaz, una mirada fija. Bajó el teléfono y susurró, et el banco. Assenti como si me hubiera dicho el pronóstico del tiempo. Monica se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo con la voz elevando. No, escuche. Esto es un error. Es nuestra cuenta. Esa palabra otra vez. Nuestra. Todavía quería el nuestra cuando significaba protección. Todavía quería el nuestra cuando significaba que las cosas se pagaban. Todavía quería el nuestra cuando significaba que su vida seguía sin problema. Pero cuando significaba autoridad, respeto o compañerismo? Entonces era mi hijo. Entonces era sin derecho. La casa comenzó a llenarse de un nuevo tipo de silencio. No era paz, era pánico. Se movía por las habitación como el frío bajo una puerta. Los niños no bromeaban. Monica dejó de deslizar la pantalla. Incluso su forma de caminar cambió, más rápida, más rígida, como si estuviera tratando de escapar de las consecuencias. Roberto. Roberto no apareció como un héroe. No apareció en la puerta con una sonrisa, una billetera y un discurso sobre la familia. No llamó para preguntar cómo estaban los niños. No llamó a Monica para disculparse. No me llamó a mí para pelear. Nada. La leyenda siguió siendo una leyenda hasta las 2:17 de la mañana. Fut entonces cuando mi teléfono vibró en la mesa de noche. La habitación estaba oscura.
Mónica estaba dormida a mi lado, dandom la espalda, con la espalda rigida incluso en sueno, como si su cuerpo ya no confiara en mí. La pantalla mostraba un numéro desconocido. 2G que se fura al buzón de voz. Uno segundo después apareció la notificación. Nuevo mensage de voz. Noelo reproduce de inmediato. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad, sintiendo esa extraña calma que había estado levando desde Val de Bravo, como si ya hubiera salido del papel y solo estuviera viendo parpadear las luces del escenario detrás de mí. Entonces presioné reproducir. Una voz ronca, irritada y medio dormida llenó el silencio de nuestra habitación. Sí. Bueno, habla Roberto. Sin saludo, sin calidez, solo el nombre, como si debiera abrir puerta. ¿Qué demonio hiciste? Dijo. Tango jante la mandom. Tango cuenta. Las cosas están a mi nombre. Yo no me inscribí para esto. Así que arréglalo. Ponlo de vuelta. Cielo que si que haya hecho, reviértelo. Eso fut todo. No hubo un como están los nino? Ni un están bien? Ni un debía haber hecho más. Solo inconveniencia. Solo papleo. Solo el sonido de un hombre enojado porque la realidad finalmente lo había notado. Me quedé allí acostado con el teléfono en la mano y escuché el mensaje de voz 2VC. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía perfectamente. Roberto no era un padre. Era un mito que los nino usaban como un arma. Y Mónica ayudó a afilarla. Por la manana la casa se sentía como un lugar que contenía la respiración. Mónica ya estaba levantada con el cabello recogido, con su teléfono en la mano como si fuera un bot salvavida. No me miró al principio. Se movía por la cocina con movimiento brusco, abriendo cajón, cerrándolo, volviendo a revisar las mismas notificación como si tal vez hubieran cambiado por piedad. Luego habló sin darse la vuelta. No hesita a arreglar esto. ¿No fut un podemos hablar? Ni un qué está pasando? No hesita. Como si yo todavía fuera la función. Serví el café lentamente. Arreglar qué? Mónica giró entonces con los ojos rojos, no por las lágrimas todavía, sino por la tensión. No haga eso. No te haga el tonto. Roberto llamó. Dijo que las cuentas están a su nombre. Está ajustado. El internet no funciona. El registro de Gaël. Llámalo a él, dije. Su mandíbula se tensó. Lois. Ahora no responde. Sorprendente. Las fosas nasales de Mónica se dilataron. Esto está lastimando a los nino. Los nino. Siempre los nino. Como si fueran escudo que ella pudiera sostener para hacerme ceder de nuevo. Jimena entró con el teléfono en la mano, la frustración escrita en su rostro. Mamá, ni siquiera puedo enviar mi tarea. El internet inalámbrico no funciona. Gaël la siguió, ya enojado, ya culpando. El entrenador dijo que esto fuera si no se paga hoy. Mónica me miró como si yo hubiera prendido fuego a la casa. Yo la miré como si tuviera un espejo. Esto es culpa tuya, dijo ella con voz tensa. Está haciendo esto porque está resentido. Ha senti una vez. No lo estoy haciendo porque finalmente escuché. Gaël se burló. ¿Escuchaste qué? De gemitas suavemente. Las reglas de esta casa. Mónica se acercó, bajando la voz como si estuviera tratando de evitar que los nino escucharan su desesperación. No hesitamos a arreglar esto. Ponlo de vuelta como estaba. Ponlo de vuelta. Como el respeto perdido. Como la eliminación. Como las noches en la mesa de la cocina donde yo no tenía derecho. Estudié su rostro y me di cuenta de nuevo. Esto no se trataba de la familia. Se trataba de la conveniencia. Mónica no me estaba pidiendo que volviera porque me extrañara. Me estaba pidiendo que volviera porque el sistema estaba falando sin mi dinero dentro de él. Su teléfono empezó a vibrar de nuevo. Mensage de texto ahora rápido.
Los sis parpadea en suppanta la miantra et la escribia como si su dedo estuviran en lama. Tenemo que arreglar esto. Noelo de bes. Esta lastimando a los nino. No hubo un elo ciento. Ni un me équivoqué. Ni siquiera un hablemo. Solo de da. Solo de recho. Y en ese momento senti que algo se assentaba en mi pecho tan limpio que era quasi pacifico. Esto no era una venganza. No era un berrinche. Era una corrección. Habían pasado meses, ano, diciendom quien importaba. Habían coronado a Roberto en las conversación y me habían tratado a mí como una billetra con pierna. Así que le dielo que pidiron, al padre real y la realidad que venía con él. La voz de Mónica se quebró. Miguel, por favor. Uso mi nombre como una palanca, como si solira significar algo. Me pus de pi. Lento, firme. Me dijiste que no tenía derecho. Si ojo se dirigiront hacia los nino, luego volviront a mí. Eso no es lo que quis decir. Es lo que dijiste. Jimena se quedó mirando el suelo. Gaël me miró como si no pudiera decidir si odiar motomerme. Los labios de Mónica temblaron. Y ahora que? Simplement va a dejar que todo se desmorone? Sostuve su mirada. Ya se desmoronó. Simplement no te diste cuenta porque yo seguía pagando por la ilusión. Y ese fut el momento en que me di cuenta de algo más. Algo más frío. No me extranaban a mí. Extranaban el lo que yo cubría. Y ahora con las facturas rebotando y la leyenda negandosa aparece, finalement se veillant obligado a enfrentar en que basaron su orgullo, un fantasma, un mito, un padre que ni siquiera podía manejar una llamada telefónica sin sonar molesto. Las manos de Mónica se cerraron en puño a su costado. Está destruyendo a esta familia. Exhalé lentement. No. Miré a los nino, luego volví a mirarla a ella. Solo estoy dejando el papel que me asignaste. Después de esa manana la casa dejó de fingir. Elle recambió. Las habitación se sentían más estrecha. El silencio ya no era neutral. Tenía diante. Mónica seguía moviendo como si el día pudiera negociarse de nuevo a su lugar si se mantenía lo suficientemente ocupada. Hizo llamada, dejó mensaje de voz, discusió con sistema automatizado y escribió cheque que no se cobrarían porque el dinero no estaba donde la asumía que estaría. Verla era como ver a alguien estrellar su hombro contra una puerta cerrada y culpar a la madera. Los nino empezaron a orbitar alrededor de ella, no de mí. No por consuelo sino por tranquilidad, por alguna promesa de que el viejo mundo, aquel donde las consecuencias nunca se quedaban pegada, regresaría si se que jaban con la suficiente fuerza. Jimena intentó hacer la tarea usando el pinto de acceso de su teléfono hasta que se agotó. Lanzó el teléfono al sofá como si la hubiera traicionado, luego se paró en la entrada de la cocina con esa mirada adolescente que mitad ira, mitad pánico. Esto es una estupidez, dijo. No reaccioné. Ella esperó a que yo discutiera, a que me defendiera, a que ofreciera solución, a que hiciera el lo que siempre hacía, dar un paso adelante, remandar el agujero, absorber el dano. Cuando me quedé calado, su voz se agudizó. Mamá dice que está haciendo esto para castigarnos. Levanté la vista lentamente. Tu mamá dice mucha cosa cuando tien miedo. Jimena se estremeció como si yo hubiera dicho una mala palabra. Gaël reaccionó de manera diferente. Se puso ruidoso. Pisoteo idiot portazo y anunció su sufrimiento como si la casa fuera un tribunal y él fuera la part perjudicada. Está arruinando mi temporada, espetó en la cena, mirando su plato vacío como si él lo ofendiera. El entrenador dijo que esto fura. Sabelo duro que trabajé. Casi me río, no porque fura gracioso sino porque la ironia era demasiado clara. Trabajo duro. Lo dijo como si conociera la definición. Mónica me lanzó una mirada de advertencia, de esa que usaba cuando quería que yo le siguiera la corriente, que mantuviera la paz, que dejara que Gaël se enfureciera sin consecuencia porque las consecuencias eran demasiado duras. No aparté la mirada. Lama a Roberto, dis-je tan tranquilo como un camino lano.
El rostro de Gaël se retorció. Déjà de si réseau. Porqué. Proguinté. No es elquien ream te comprendre. La mandibula de Monica se apprêtò elle au suffisante como paradolé. Est suffisante, ciseo. Me recliner en misilla. No, elle au suffisante fut à sano. Los siguientes dia furon feo de una manera silenciosa. No hubo grito a cada hora. No hubo colapso dramatico en el suelo. Solo una fricción constante, peu que na chispa cada ve que intentaban usar un sistema que ya no estaba haciendo apuntalado. La compañía de internet no restauraria el servicio sin el pago. La Liga Deportiva no guardaria el lugar de Gaël. La oficina de seguros seguía la mando por borrador que no se procesaron. La tarjeta de crédito de Monica empezó a ladrar en correo electrónico. Minimo a de dado. Cargo por pago atrasado pendiente. Cuenta marcada. Cada notificación era una pequeña boftada. Cada boftada hacía que Monica se volviera más frenética. Seguía intentando hablarme como si todavía estuviéramos en el mismo equipo, como si nada de esto hubiera sido el resultado de su propia palabra. No entiendo por qué está haciendo esto, dijo una noche parada en la cocina con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Estamos casados. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Apoyo? Dejé el pano de cocina en mi mano y me giré para enfrentarla. El apoyo et mutuo. Ella parpadeó. Yo si te apoyo. Sacudí la cabeza lentamente. Apoya mi chèque de pago, no ami. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo porque lo sabía. Sabía exactamente a qué me refería. Solo quería que dejara de decirlo en voz alta. Miguel, dijo más suave ahora, intentando un tono diferente. Esto le está doliendo a Elo. Assentí una vez. Si. Et esa sola palabra la hizo retroceder. Ella esperaba culpa. Esperaba que yo se dira entre la palabra nino como si fuera un hechizo mágico que borrara Elo que se me había hecho. Pero la culpa solo funciona cuando todavía cree que es responsable de un papel que se te ha negado. Y a mí se me había negado durant ano. Simplement había sido demasiado leal para admitirlo. Hacia el final de la semana Roberto finalmente respondió a una de las llamadas de Monica. No escuché su voz directamente. Escuché la parte de Monica, caminando de un lado a otro por la sala como un animal atrapado. No, tiene que hacerlo, espetó ella. También son tu hijo. Posa. Su rostro se tensó más. No me importa Elo que no puda hacer, Roberto. Elo ne s'hésitant. Otra posa. Luego la voz de Monica cambió a algo pequeño, casi avergonzado. Porque el no Elo hará. No dijo mi nombre. No tuvo que hacerlo. Le estaba diciendo la verdad a su leyenda. Ya no se cargaba al fantasma. Al mito se le había entregado una olla de cálculo. Cuando colgó su hombro cayeron como si hubiera envejecido diano en una sola conversación. Y bien. Proguinté. Ella miró al suelo. Dijo que no puede. Assentí como si esto fuera el más predecible del mundo. Los ojos de Monica destelaron con ira de nuevo, una ira que no tenía un lugar seguro donde aterrizar, así que regresó a mí. Está feliz ahora. Exigió. Ya de juste claro tu pinto. No levanté la voz. No me acerqué. Simplement el lo dije con naturalidad. Esto no fut un pinto. Fut la verdad poniendo al día. Et esa noche Gaël no llegó a casa hasta tarde. Monica el llamó tres veces y él la ignoró. Cuando finalmente entró su rostro estaba duro, la mandíbula apretada. No se disculpó. No preguntó cómo arreglar las cosas. Solo tiró su malta y dijo, papá no respondió. Papá. No yo. Todavía no era yo. Incluso en crisis la lealtad permanecía dirigida al hombre que no atendería el teléfono. Jimena se quedó calada después de eso. El tipo de silencio que no es paz, et calculó. Vio a Monica llorar en el cuarto de lavado. Vio a Gaël enfurecerse por nada.
Me vio a mi permanse tranquilo como si la calma fura su propia forma de crueldad. Monica intento accoralarm en nuestra habitación dos noches después, cerrando la puerta como si pudiera atrapar a la vieja versión de mi dentro. Está actuando como si te hubiéramos traicionado, susurró. La miré en la penumbra y sentí que algo agudo y agotado surgía en mi pecho. Lo hicieron. Ella sacudió la cabeza. No, eso es dramático. Sonré una vez sin calidez. Lo es? Me dijiste que no tenía derecho. Alabasta otro hombre front a todo como el único que los comprende. De juste que tu hijo me hablara como si fura una máquina expandora. Y cuando dejé de pagar no preguntaste como me sentía yo. Su ojos se desviaron. Porc los nino. Ahí está, dis-je interrumpiéndola suavemente. Eso es el punto. Siempre son los nino, siempre su necesidad, siempre su sentimiento. Y los míos son tratado como una inconveniencia. La voz de Monica se quebró. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Pensé en eso. No en la respuesta de fantasia, no en la escena de película donde todo Laurent y se disculpan y de repente entienden lo que les soportado. La respuesta real. Quiero que me vean, dis-je. En si no puden verme aquí, entonces quiero ser libre. Esa palabra, libre, la golpeó como una bofetada porque entendió lo que significaba. Significaba que no solo estaba apagando los pagos. Estaba apagando el acceso a mi trabajo, a mi paciencia, a la versión de mí que seguía absorbiendo el irrespeto porque era más fácil que romper la ilusión. Para la semana siguiente la casa se había convertido en un lugar de pequeña humillación. Monica pidiendo dinero prestado a su hermana y fingiendo que era temporal. El entrenador de Gael eliminándolo oficialmente del equipo. Jimena tratando de hacer el trabajo escolar en la biblioteca y regresando amargada. La compañía de la tarjeta de crédito la mandó 2 veces al día. Y Roberto. Roberto seguía desaparecido. El mito no se convirtió en hombre. Simplemente siguió siendo una historia que se contaban a sí mismo para no tener que respetar a la única persona que realmente estaba presente. Monica finalement dejó de enviar mensajes de texto con orden y empezó a enviar mensajes de pánico. Por favor, podemos hablar. Esto se está saliendo de control. Pero incluso entonces ni una sola vez escribió el siento. Ni una sola vez dijo me equivoqué al decir que no tenía derecho. Quería que la máquina se encendiera de nuevo. No quería admitir que había tratado a una persona como a una máquina en primer lugar. Y ahí fue cuando entendí la última lección, una que desearía haber aprendido a noante. Si alguien solo te valora cuando está pagando entonces no te valora a ti. Valora lo que cubre. Valora el silencio que compra para elo. Valora la comodidad que financia. Y una vez que ves eso no puede dejar de verlo. Así que me paré en esa misma cocina, mi cocina, la que yo pagué, y miré a las personas que me habían la madonada de mil maneras diferentes. Me senti tranquilo, no porque se sentira bien si no porque se sentia terminado. Ahora digamos, si estuvieran en mi lugar después de ano de ser reducido a una billetera y un chauffé, después de que les digerants que no tenían derecho ni siquiera a enseñar a un hino en su propia mesa, habrían seguido pagando para ser simplemente tolerados? O habrían hecho lo que yo hice? Entregar las facturas a la leyenda y finalement salir del papel del que ya los habían borrado?